Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy se hicieron una serie de marchas en todo el mundo conmemorando el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de las Mujeres. En ese sentido, quiero responder una pregunta muy básica que tiene que ver con nuestro espacio de política, pero también un poco con otro espacio que tenemos de argumentación, y es hablar de las razones que las personas comentan de por qué marchan o de por qué no marchan un 8 de marzo. En la miniatura de este video se pueden apreciar dos carteleras, una que alude a un mito bíblico que dice: no salí de tu costilla, tú saliste de mi vagina. Y ahí claramente se muestra una postura crítica ante ese mito impuesto por la religión dominante. Y es algo que es irrefutable, que los hombres nacemos por la vagina de la mujer y que también en el proceso de gestación, en el proceso de fecundación, participa un esperma. Y por eso es importante analizar diferentes visiones de cómo se está trabajando este tipo de efemérides, algunas veces con fanatismo, otras veces con argumentos. Y acá en la Universidad Nómada siempre estaremos en la segunda tónica. Y por eso también quiero que hablemos de la otra cartelera que aparece en la miniatura, que sí me parece más en forma hipotética. Dice: si te acosan o si te violan, prende un bareto para que ahí sí llegue la policía. Es un condicional que nos muestra la ineptitud que muchas veces hay en las fuerzas policiales, y también algo que le molesta bastante al uribismo, al conservatismo, a la derecha, y es el consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana. Así que es una propuesta bastante interesante. El año pasado también vi unos mensajes que merecen una reflexión, y tiene que ver con algo así: abajo las feministas burguesas. Eso seguramente lo pintaron feministas marxistas. Y también vi otro que decía muerte al macho. Eso fue hace un año. Y supongo yo que cuando dicen muerte al macho, no se refieren a todos los hombres o al hombre. Se refieren es: ese macho debe morir. El macho que echa piropos no consentidos, que viola, que acosa y que asesina. Y es indudable que los feminicidios han subido, no solamente en Colombia, sino también en otros países como Argentina en los últimos años. Y ese sería, en mi opinión, el principal argumento de estas luchas feministas en Occidente. Y también hay un hecho muy interesante para analizar, y tiene que ver con lo que está pasando en España, que en Madrid, por ejemplo, hay dos marchas que están separadas. Hay una marcha que
es trans incluyente y la otra es trans excluyente, a propósito de la reciente ley trans que sacaron en España. Y también hay una divergencia de opinión sobre el tema de la prostitución, porque hay feministas que quieren una abolición de la prostitución en España y hay otras que consideran que es un tema muy complejo y que no se trata tanto de abolir, sino de mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales. Y en Colombia también se ha debatido ese tipo de temas. Y estuve mirando la prensa local y me da vergüenza porque es una prensa conservadora, manipuladora, porque cuando usted se mete a buscar noticias sobre las marchas del 8 de marzo, en vez de decir por qué están marchando o de entrevistar personas, lo que hacen es decir, vandalizaron o vandalización de las gordas de Botero. Y si uno mira las fotos, fueron unos mensajes que pusieron ahí, que son hasta bonitos, decorativos, pero que también son críticas al sistema. Y eso para los medios tradicionales es vandalizar. Y recordemos que los vándalos eran muy peligrosos en la historia. De ahí viene ese término del vandalismo. Y esas comparaciones están al nivel de los que dicen feminazis. Pero yo también he dicho que a veces se equivocan los caminos o los métodos, como pasa también en otros escenarios progresistas. Y yo siento que lo que pasó hace un año fue bastante feo acá en Medellín, porque agredieron a una periodista y a un periodista del canal Telemedellín solo porque el camarógrafo era hombre y habían dado la orden de que a esa marcha no podían ir medios de comunicación con hombres. Y eso tampoco lo aplaudo, eso lo critico, porque están equivocando el camino, porque el feminismo en Occidente sí tiene todavía causas por pelear. Y esa es una de las respuestas que vamos a ver en esta sesión de hoy. Pero cuando se agrede a la prensa de esa manera y se aplica prácticas misándricas y hembristas, ahí se está equivocando el camino y eso solamente favorece a la derecha conservadora y católica que quiere deslegitimar a todos los movimientos progresistas y no solamente al feminismo o a los diferentes tipos de feminismos. Bien, ahora sí, quiero que entremos en materia y ya les hablé un poco del tema de España, del tema de Argentina, del tema de Colombia en esta introducción, pero también quiero que hablemos un poco del tema de México, que es el más delicado. México, según las estadísticas, es el peor país para las mujeres, al menos en el mundo occidental. Es el país en donde hay tasas de feminicidios más altas y sabemos que México está atravesando por una situación muy complicada que la vivimos acá en Colombia hace 30, 40 años con el tema del narcotráfico. Y el narcotráfico también es un detonante muy fuerte para que haya tanto feminicidio. Y por eso quiero compartirles una fuente mexicana para que la analicemos desde la pregunta de hoy, de si realmente estas mexicanas tienen tantas razones para marchar como en otros países. Para mí, en México sí hay muchas razones para marchar los 8 de marzo y para seguir haciendo una lucha fuerte, porque en México el tema sí es mucho más delicado que en Colombia, por ejemplo. Un saludo muy especial a la gente que ya se conectó. Bianca, bienvenida, buenas noches. Gracias a ti por la sintonía. Y me dice, hace falta que las feministas se ilustren. Bueno, yo diría que no a todas, hay feministas que son muy académicas, muy intelectuales, entonces hay unas que les falta más didáctica
para llegarle al pueblo. Hay otras que les falta más formación política e intelectual y hay otras que están muy bien. Hay otras que tienen formación intelectual, política, académica y que también le saben llegar a las masas. Entonces yo diría que en los feminismos hay todo tipo de personas. Bianca dice, estamos en un mundo sistema patriarcal. Salvador sufre de estos abusos. Bueno, qué bueno que toques el tema del Salvador, otro país centroamericano que más adelante vamos a analizar y más teniendo en cuenta lo que está pasando. Y precisamente es ese sistema patriarcal el que niegan personajes como Agustín Laje, Nicolás Márquez, Emanuel Danan, Milei. Son personajes que dicen que el patriarcado ya no existe en Occidente. Pero yo veo que la Iglesia Católica sigue teniendo solamente sacerdotes, que la Iglesia Católica no tiene sacerdotisas. Y sigo viendo el Vaticano lleno de hombres. Entonces yo considero que sí hay sistemas que todavía son patriarcales en Occidente. Bueno, ahora sí, quiero que analicemos la primera fuente de la noche, que es desde México, porque como ustedes saben, México es un caso muy interesante para analizar, porque es muy delicado lo que está pasando allá, sobre todo en los últimos años, y por eso vale la pena estudiar un poco los argumentos que se presentan, y quiero que escuchemos unos testimonios, y por ahí derecho que analicemos los argumentos y los hechos que se presentan allí. Yo tuve un debate muy fuerte con una antifeminista mexicana llamada Fernanda Niket en el año 2018, porque ella decía que el feminismo en Occidente no tiene sentido, que las feministas deberían ser extraditadas al Medio Oriente para que allá funden guerrillas, porque en el Medio Oriente sí se necesitan feministas para tumbar el Islam. Eso es lo que me decía ella. Ella decía que en Occidente no había nada de patriarcado y que yo era un mangina porque tenía acuerdos con feministas. Es decir, que era un hombre sin vagina, como si mi hombría, entre comillas, dependiera de estar de acuerdo o no con unas posturas políticas. Y yo le dije que desde que utilizara falacias ad hominem y ataques personales, pues su argumentación no iba a ser ni persuasiva, ni convincente, ni válida. Bueno, y acá está el testimonio de estas mujeres mexicanas que quiero que analicemos. Voy a ver si por acá no hay un feedback para que ahí sí nos dé perfecto. Bueno, yo creo que ya quité por aquí un feedback. Ahora sí, vamos a escuchar estos testimonios para que saquemos algunas conclusiones. ¿Por qué luchamos? Hombres y mujeres ya tenemos los mismos derechos y oportunidades. ¿Qué reclaman? ¿Qué exigen? ¿Para qué salen a marchar este 8 de marzo? Y ya hay equidad de género. Solo quieren llamar la atención. Este 8 de marzo yo lucho porque dejen de tocar mi cuerpo en el camión, llévela. Una razón muy válida, porque dejen de tocar mi cuerpo en el camión. Miren, esto pasa en México, pasa en Colombia y en muchos países. O sea que uno todavía nota que en el transporte público hay personas que sienten su espacio invadido. Hay personas que se aprovechan de las horas pico, de los tumultos, para, como se dice vulgarmente, manosear a mujeres. Y eso me parece una razón válida para que las mujeres hayan marchado hoy. Y como los hombres también tenemos derecho a sentirnos acosados, los hombres también deberíamos organizarnos y marchar por aquellas cosas que no nos gustan del sistema cultural o del sistema legal, del sistema político o económico. Por ejemplo,
yo quisiera ser un líder masculinista y decir, yo soy hombre heterosexual cisgénero y no soy acosador ni violador por ser hombre. A mí no me gusta que digan que el solo hecho de yo ser hombre ya me hace acosador o potencial violador. Entonces yo desde el masculinismo lucharía por eso. Bueno, escuchemos más argumentos de mujeres mexicanas. La ropa que lleve, porque en mi estado los feminicidios están a la orden del día. Bueno, y las cifras de feminicidios son muy altas en México, en Colombia también son altas, mucho más en México. Miren, esos son argumentos válidos. Ustedes saben que yo he criticado mucho al señor Agustín Laje, porque él dice que el feminismo no sirve para nada, que porque en Argentina, en el kirchnerismo, los feminicidios han aumentado. Pero, ¿quién le dijo al señor Agustín Laje que por tener un gobierno progresista la cultura iba a mejorar? O sea, es que, ¿será acaso que los Kirchner se pueden meter a todas las casas y para que los maridos no maten a sus esposas? Entonces, es muy fácil echarle la culpa al gobierno de turno. Igual pasa aquí en Colombia con Petro. Entonces, si en los próximos 3 años los feminicidios aumentan, decimos que el gobierno de Petro no sirve, que porque los feminicidios aumentaron. Entonces, Gustavo Petro y la gente del pacto histórico se tienen que meter a cada casa y cuidar mujer por mujer para que sus maridos no las maten, o ir calle por calle para que a las mujeres no les digan piropos. Es muy difícil. Habría que tener casi que un sistema de vigilancia como el de la novela de Orwell de 1984. Entonces, me parece que esto va más allá de los gobiernos. O sea, el gobierno de Petro ya creó el Ministerio de la Igualdad. El gobierno de Petro ya hizo unas promesas para la población LGTBIQ+, para la población feminista, para la población afrodescendiente, indígena, para la población que defiende derechos ambientales. O sea, ya hizo unas promesas y debe cumplirlas. Pero un gobierno, por muy bueno que sea, o por muy malo que sea, le queda imposible meterse en los hogares. Entonces es un tema más que cultural, es familiar, porque el 50% de las mujeres que asesinan, las asesinan en sus mismas casas. Y por eso es tan delicado el tema. Y hay barrios en donde es muy difícil llegar con una propuesta educativa, porque no dejan entrar, o porque las cosas se quedan en la teoría. Por eso digo yo que echarle la culpa al gobierno enemigo es muy fácil. Escuchemos más argumentos. Porque a pesar de tener mucha experiencia y maestría en mi área, me negaron un trabajo al enterarse de que tenía un hijo de 1 año. ¿Por qué? Válido. O sea, ningún hombre tiene esa participación en el proceso de gestación. Entonces, ¿uno cómo va a decir que ese argumento no es válido? Y por eso es diferente ser igualitario a ser equitativo. En la equidad hay que apoyar más las personas que tienen más dificultades o que tienen un asunto que la otra persona no tiene. Esa es la diferencia entre equidad e igualdad, que mucha gente no la sabe. Mi jefe me ha dicho que me vaya guapa a las juntas de oficina porque así cierran más tratos. El efecto halo, ya lo hemos estudiado en el curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Uno como jefe de una empresa tiene que evitar eso, decirle a las empleadas, póngase bonita para que los clientes cierren este trato. Eso no se hace. Aquí estoy totalmente de acuerdo con esto. Es un irrespeto
porque es un abuso de confianza. Uno puede ser el gerente, el presidente o el que sea, pero hay que respetar a las personas y sobre todo a las personas que son empleadas de uno. Porque las que no tenemos el deseo de ser mamás no seamos juzgadas de egoístas o fracasadas. Porque en un baño público un tipo se nos... Es increíble esa falacia. Qué pena ahí que se me cayó la conexión. Les decía que es muy triste y que es una falacia ad hominem decirle a una mujer egoísta o fracasada porque toma la decisión de no tener hijos. Así como también es falaz y es triste decirle a una mujer que tuvo un hijo que para qué lo trajo al mundo si ella es pobre. Muchas personas somos hijos de familias pobres y salimos adelante. Entonces también hay que evitar ese clasismo. Ay, no, es que solamente los ricos pueden tener hijos. No, eso sí, familias pobres, pero que por lo menos tengan un mínimo o por lo menos un plato de comida. Entonces, según ese ideal fascista y clasista, entonces en el mundo solamente existirían los hijos de familias ricas. Entonces, yo no estoy de acuerdo ni con una postura ni con la otra. No estoy de acuerdo con satanizar a las mujeres que deciden no ser madres y tampoco estoy de acuerdo con satanizar a las que deciden ser madres que porque no tienen las mejores condiciones económicas. Y claramente hay hijos que han salido adelante y no se trata de romantizar la pobreza, sino de no ser clasista. Otro argumento. Jugaba mientras me veía. Porque mi exnovio pasó mis fotos y... Bueno, eso de grabar a las personas sin su consentimiento es delicado, sobre todo pues cuando se exhibe de esa manera burda. También está el tema de utilizar fotografías íntimas de exparejas para enviárselas a todos los amigos. Eso también es delicado y muchas veces se normalizan esas situaciones. Por eso, válido también el argumento. Vamos a escuchar aquí esta parte. Vaya guapa a las juntas de oficina, porque así cierran más tratos. Porque las que no tenemos el deseo de ser mamás no seamos juzgadas de egoístas o fracasadas. Porque en un baño público un tipo se masturbaba mientras me veía. Ah, se me escapó esta. La masturbación es un derecho al autoplacer, pero ese derecho deja de ser un derecho cuando invade el derecho a la otra persona. Y la otra persona tiene derecho a no ver eso. La masturbación es muy bonita, pero en privado. Muy buen argumento también. Porque mi exnovia pasó mis fotos y videos sin mi consentimiento y me culparon a mí. Fue tanta la humillación que intenté quitarme la vida. Complejo, porque miren ustedes las cifras tan altas de suicidio. Y eso de estar regalando fotos íntimas, no solamente de las mujeres, de cualquier persona, es algo bastante delicado. Por visibilizar la violencia obstétrica, porque cuando tuve un aborto el personal médico me humilló y denigró. Por todas las niñas y mujeres indígenas que... Ese tema de la violencia obstétrica es también invisibilizado muchas veces y es triste que haya habido algún personal médico que trate mal a una mujer por eso. Y acá también habla una feminista que es indígena y escuchemos lo que dice. Radican en contextos urbanos que han sido discriminadas y excluidas. Las mujeres indígenas existimos porque resistimos. ¿Para qué? Bueno, discriminar a las mujeres indígenas
se puede tomar también como racismo, o sea, no solamente machismo, sino también racismo, que a veces se combinan los dos, y sobre todo en países como México, como Colombia, que son flagelos que se repiten bastante. Escuchemos otro testimonio. Que yo y mis hermanas trans seamos visibles. Porque mi mamá... El tema de la comunidad trans, bien interesante para debatir. Este feminismo, el que hizo este video, es un feminismo trans incluyente, y ya les dije que en España hay divisiones entre el feminismo trans incluyente y el feminismo trans excluyente. Acá en Colombia, desde lo que conozco, no se notan tanto esas diferencias. Le compra condones a mi hermano chico, pero si llego tarde a la casa por estar con mi novio, me dice que soy una cualquiera. Típica, a la niña hay que cuidarla más, así sea la hija mayor. Esa es típica y todavía se ve mucho en nuestras familias. Porque soy deportista y a mis compañeros hombres les pagan hasta 5 veces más que a mí. Aquí sí hay un problema, o sea, ella tiene razón en que en deportes como el fútbol le pagan 5, 10, 20 veces más a los hombres, pero también le pagan 5, 10, 20 veces más a los que juegan en un equipo grande que a los que juegan en la B o en un equipo pequeño. Entonces, ahí el tema no es tanto de género, sino de clase. Es un tema de clase y de mercado. Y por eso los estados, desde el tema de la equidad, el tema de la inclusión, tienen que ayudar más el fútbol femenino en países como Colombia, porque mientras que en un clásico masculino el estadio se llena, en los partidos de fútbol profesional femenino difícilmente se llena, tiene que ser una final. Yo solamente he visto que en Colombia solamente se ha llenado un estadio, y eso que no siempre, en una final. Y ahí es cuando el Estado debe tratar de arreglar las fallas del mercado. Entonces, bueno, que el mercado no da para pagarle lo mismo a una futbolista que a un futbolista. Entonces ahí el Estado, bueno, vamos a apoyar desde el Ministerio del Deporte para que se les pague mejor a las jugadoras de los equipos más vulnerables. Eso sería una política interesante de equidad. Y recordemos que Gustavo Petro y Francia Márquez se comprometieron a apoyar más el fútbol femenino, y esperemos que esto se lleve a los hechos y a la práctica. Porque soy una sobreviviente de intento de feminicidio. Porque un compañero... Complejo. Menos mal que sobrevivió, porque eso es bastante delicado. Y cuando uno escucha estos influencers de la derecha, como los ya mencionados, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Emanuel Danan, hablan de esto como si fuera algo muy fácil de predecir. Y también denuncian casos de violencia en contra de hombres y de niños, y eso está muy bien, pero no me gustan los sesgos. O sea, yo soy alguien que muestra todo. A mí no me importa si la víctima es mujer, es hombre o indefinido o queer o lo que sea, o fluido, si es niño, si es adulto, si es niña. A mí no me interesa, porque yo soy humanista. A mí me interesa toda vida humana, y por eso yo no voy con esos sesgos. No, es que es más importante esta vida que esta otra. Puede que a uno le duela más que maten una niña a que maten un adulto cualquiera que está en una banda delincuencial. A uno le duele más que maten una niña. Pero todas las vidas valen, y todas las vidas dejan huecos. Entonces a mí no me gustan esos sesgos.
del trabajo me estaba acosando y cuando le dije a mi jefe, él me dijo que estaba exagerando y que seguramente solo quería llamar la atención. El tema del acoso es muy complicado porque es muy difícil de comprobar. O sea, una violación se puede comprobar con ADN, con videos, con otros indicios. Comprobar un acoso sexual es de lo más difícil que hay. Lo mismo que probar delitos como injuria o como calumnia, porque eso es casi siempre la palabra de una persona contra la palabra de la otra, y eso termina sobreseído, eso se dilata, y eso congestiona el sistema judicial, y eso no llega a ningún Pereira, como decimos. Y por eso digo yo que es un tema complejo, y claramente hay veces que las pruebas son contundentes, pero otras veces es la palabra de una persona contra otra, y ahí pesa la presunción de inocencia, algo que no se debe violar. En España hay un contrato de consentimiento para que cuando uno tenga sexo con una mujer, uno con ese contrato muestre que ella sí quería tener sexo con uno. O sea, hasta ese nivel de complejidad llega el asunto. Entonces, si es complejo en el tema de la genitalidad, imagínense en el tema del acoso sexual, porque así como hay muchos acosadores, también hay muchas falsas acusaciones, muchos falsos positivos judiciales, y es un tema muy delicado porque yo no comparto esa retórica de te creo hermana porque eres mujer y soy mujer, y a mí también me pasó, te creo porque a mí también me pasó. Esas falacias no sirven argumentativamente, ni tampoco sirve justificar el acoso, diciendo, no, es que si el man es atractivo y rico, es galantería. Y si el tipo es feo y pobre, ahí sí es acoso. O sea, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de falacias, porque eso lo que hace es distorsionar el tema. Bueno, antes de continuar con el análisis, voy a leer unos comentarios que por aquí han llegado. Oiga, un saludo para Judy Marcela, qué bien verte por aquí. Bueno, Bianca dice, soy feminista solo por ser mujer, respeto a los hombres, todos son distintos en su actuar y decir, no voy con feminismos abusadores sobre hablar en plural respecto al sexo masculino, caballeros hay. Judy Marcela dice, a mí no me gusta el fútbol femenino, nunca compraría una boleta para ir a un estadio a verla jugar. Bueno, y mucha gente solamente va cuando es gratis, o a veces ni siquiera siendo gratis va. Santiago, buenas noches. Dice que el fútbol es un negocio, sí, estamos de acuerdo, es un negocio, pero no se puede reducir a eso. El fútbol es un espacio simbólico, es una forma de no irse a la guerra, es una forma también de hacer denuncias políticas, lo vimos en el pasado mundial, es también una forma de identidad de los pueblos, es una forma de salir del estrés laboral de la semana, es una forma de compartir en familia. Entonces, reducir el fútbol a un simple negocio es algo minimalista. Y dice, y las mujeres casi no ven deportes en general, por ende el fútbol femenino no vende y por tanto no es rentable, prefieren el masculino. Bueno, en esta parte final sí estamos de acuerdo, pero no hay que reducir el fútbol a un simple negocio, o como hacían intelectuales de otras épocas, opio del pueblo, el fútbol no es ningún opio. Qué pena ahí la conexión. El fútbol tiene elementos que se le meten de la sociedad, pero el fútbol en sí no tiene una doctrina que implique agresividad. Es un deporte sano, lamentablemente que hay mafias que lo han utilizado, pero también hay gente buena que lo ha utilizado. Un saludo para Sebastián Restrepo, bacano verlo por acá. Dice Judy, tampoco me gusta el boxeo masculino y menos el femenino. Allí es por lo violentos. La verdad a mí tampoco me gusta el boxeo. Bueno, Sebastián felicita a las mujeres, que a algunas mujeres no les gusta ser felicitadas, pero uno está felicitando es los derechos ganados, no está felicitando pues algo así como todo coloquial. Buenas noches para Ere. Bueno, Ere dice que el sistema patriarcal, bueno, yo ya hablé del tema, pero lo repito, el sistema patriarcal existe todavía
en la religión dominante. No hay mujeres sacerdotisas, no hay mujeres con jerarquía en altos cargos del Vaticano. También hay que reconocer que hay espacios en donde todavía las mujeres no han podido ser aceptadas. Espacios que tienen que ver, por ejemplo, con ciertos deportes en donde las mujeres no pueden estar. Por ejemplo, las mujeres podrían decir, inclúyanos en el fútbol masculino, ¿cierto? Entonces, uno dice, eso es patriarcal porque es del sistema del hombre fuerte, pero el patriarcado no es tan malo como lo pintan. Y el matriarcado también existe. Hay culturas que son matriarcales. ¿Por qué digo yo que el patriarcado no es malo del todo? Porque el patriarcado también es una forma de organización social. Es como el feminismo separatista. Yo sé que mucha gente critica los círculos de mujeres o el feminismo excluyente o separatista, pero son formas de hacer política y hay mujeres que han sido abusadas y eso también hace parte de la herencia patriarcal. O sea, coger a una mujer por la fuerza, sea para decirle un piropo, para acosarla, para violarla, para asesinarla, eso también hace parte de la herencia patriarcal. Entonces, todavía sí existe sustratos de ese sistema patriarcal de coger a mujeres por la fuerza. Bueno, yo al principio del video hablé de las TERFs. Yo dije que ellas no consideran que un hombre pueda volverse mujer. O sea, es un feminismo trans excluyente. Y ya lo dije con el tema de España, que en España por eso el feminismo está dividido. Por eso en Madrid hubo una marcha que era trans incluyente y otra que era trans excluyente. ¿Y qué opino yo? Que ambas posturas tienen razón y tienen sin razón a la vez. Las unas por excluyentes y las otras porque también a veces son muy radicales y dicen que hay que decirle a las personas cómo se autoperciben. O sea, yo no estoy obligado a decirles cómo se autoperciben. Sí estoy obligado a respetar que se autoperciban de X o de Y manera. Entonces, yo considero que uno no puede obligar a la gente ni a usar lenguaje inclusivo, ni tampoco a tener que decirles como la persona quiere. O sea, si yo le quiero decir a una persona X, es mi libertad de expresión. Desde que yo no vaya a arrinconármele allá a su espacio personal, yo puedo decir lo que yo quiera. Bueno, él dice que sistema patriarcal no hay. Claro que hay. De la Iglesia Católica no es patriarcal. En la Iglesia Católica hay igualdad y equidad de derechos y de deberes entre hombres y mujeres. O en iglesias evangélicas, o en religiones monoteístas. ¿Cómo que no hay patriarcado? Claro que hay. De pronto no como antes, de pronto no como el mundo musulmán, pero patriarcado sí hay. Bueno, Alejandro dice, considero que los fanatismos llevan a los odios. Así es. Lamentablemente la misandria y el hembrismo existen. Al principio del video lo hablamos. Bueno, escuchemos la parte final de este video y sacamos las conclusiones. Por dejar de ver que en las reuniones familiares los hombres no hagan nada y las mujeres tengamos que servirles todo. Porque estudió medicina y a nosotras nos dicen señorita o corazón y a los hombres doctores. Porque cuando dije que era lesbiana, me dijeron que seguramente solo me hacía falta un hombre acogida. Porque quise estudiar una carrera de tecnología y mis papás no me dejaron, porque me dijeron que eso no era para mujeres. Porque mi exnovio me chantajeaba e insistía en tener relaciones sexuales conmigo porque era mi deber como mujer satisfacerlo. Yo nunca lo disfruté. Luchó porque me violaron y un juez le dio la libertad a mi violador. Porque al obtener un ascenso en mi trabajo creyeron que fue porque me acosté con mi jefe. Como si por ser mujer no pudiera ascender por mí misma. Porque las mujeres con discapacidad ya no seamos más las hermanas invisibilizadas y porque podamos vivir sin miedo por correr un doble riesgo por nuestra condición de género y de discapacidad. Porque llevo 3 años desde que denuncié y no ha pasado absolutamente nada.
Mi agresor sigue libre. Porque desde chica me enseñaron que por amor debo aguantar celos, control y golpes. Porque mis papás decidieron pagarle la universidad a mi hermano en lugar de a mí, porque por ser hombre era más importante. Porque a pesar de que tenía mucha experiencia y maestría, me negaron un trabajo. Porque mi papá me dijo que las mujeres solo sirven para servir, limpiar y complacer, y yo le creí. Porque mi abuelo abusó de mí durante muchos años de mi adolescencia y nadie hizo nada en mi familia. Todos lo encubrieron. Porque estoy cansada de tener que demostrar que tengo la misma capacidad que un hombre en la ingeniería. Porque le conté a mi novio que ya no era virgen y me tachó de puta, a pesar que él ya no lo era. Y principalmente porque esto me pasó por ser mujer. Por ser mujer. Por ser mujer con discapacidad. Por ser mujer indígena. Por ser mujer trans. Por ser mujer. Por ser mujer. Por ser mujer. Para que ser mujer deje de ser una condena en nuestro país. Bueno, Ere, ahí escuchó usted testimonios de mujeres reales, de hechos reales. O sea, el patriarcado sí existe todavía, porque queda esa herencia de que la que cocina es la mujer, la que debe complacer sexualmente al marido es la mujer, que si la mujer no quiere, no importa que no quiera, porque es su obligación de esposa tener que complacer sexualmente al marido, eso es violación. También puede haber violación de cónyuges. Y usted sabe que hay mujeres que las han matado por esa relación hombre-mujer, o porque tenían una falda cortica, las violaron y las mataron. Entonces, no me diga que eso no existe. O sea, ese cuentico de que el patriarcado no existe, claro que existe. Que no sea tan poderoso en Occidente como antes, o que no sea tan poderoso como en el mundo musulmán, es diferente, pero todavía, todo eso que dijeron estas mujeres ahí, eso pasa en la vida real, pasa en México, pasa en Argentina, pasa en Colombia, y me atrevo a decir que en casi todo el mundo. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones. Bueno, él dice que está sesgado. Bueno, yo no puedo negar que sí tiene algunos sesgos, porque a los hombres también nos acosan, a los hombres también nos violan, a los hombres también nos matan, a los hombres también nos discriminan por feos, por flacos, por pobres, por malos polvos. Pero que a los hombres también nos pase eso, no quiere decir que lo de las mujeres no existe. O sea, así como existe un machismo, un patriarcado y una misoginia, también, como dice Alejandro, existe una misandria, un embrismo y un matriarcado, y familias patrilineales y matrilineales. Entonces, el hecho de que tenga sesgos no quiere decir que es falso, porque muchas de las cosas que dicen ahí estas mujeres sí pasan en la realidad, y no solamente en México y en Colombia, sino en muchos países. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones. Yo tengo solo dos conclusiones para compartir con ustedes. La primera, el feminismo y los diferentes feminismos, porque son muchos, deben mejorar algunas estrategias para comunicar las ideas. No puede ser posible que agredan a un camarógrafo solo por ser hombre. No puede ser posible que digan que cualquier persona solo por ser hombre y por identificarse como hombre es un potencial violador. Entonces, deben mejorar las estrategias comunicativas y siempre hacer la salvedad de que no todos los hombres somos así. Es más, la mayoría no somos violadores, la mayoría no somos acosadores, la mayoría no somos asesinos. Son una minoría los que siguen acosando, violando y matando mujeres. Igual, también pasa con los estigmas y los estereotipos contra las mujeres. No todas matan niños, no todas maltratan hombres, no todas le sacan dinero a los hombres, y no todas estigmatizan a los hombres solo por ser hombres. Entonces, esto no es una guerra ni de sexos ni de géneros, es una guerra de personas violentas contra personas no violentas, sin importar su género, su clase, incluso sin importar su ideología, siempre y cuando no sea una ideología de exterminio o genocida. Y mi última conclusión, acá en la Universidad Nómada
seguimos manteniendo una posición crítica y argumentativa, y así lo hacemos con el feminismo o con los feminismos, con los antifeminismos también, porque aquí no nos interesa defender una agenda o una ideología. Aquí lo que nos interesa es defender la verdad, el pensamiento crítico, los hechos y la memoria histórica, porque aquí lo que queremos es construir una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López. Me encantaría que también se suscriban al canal personal de Wilmer Alberto Zuleta López, no solamente el de la Universidad Nómada, que me escriban a la página de la Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita, que ahí tengo mi WhatsApp para que se unan a nuestra comunidad. Gracias por haber compartido este rato conmigo. Dicen, ambos sexos hoy día van a la guerra. Bueno, y sobre lo que discuten Bianca y Ere, yo le recuerdo a Ere que las mujeres fueron violadas en las guerras de los Balcanes, en la Guerra Fría, en las guerras mundiales, fueron violadas, y que también fueron carne de cañón en la Unión Soviética, y que en Colombia las mujeres también han sido prisioneras de guerra, violadas y asesinadas por actores armados del conflicto, tanto legales como ilegales. Entonces no diga que es que los hombres somos los que vamos a la guerra. Sí, vamos a la guerra, pero las mujeres ni siquiera ausentándose de la guerra se salvan de estos crímenes de guerra. Bueno, un saludo para Isa CC, dice: el éxito del sistema patriarcal es que hasta las mujeres lo enseñan, lo perpetúan, y es como la mano invisible de Adam Smith, va regulando muchas sociedades y culturas. Totalmente de acuerdo. Ese sistema lo reproducen también las mamás cuando dicen: vea, no sea una cualquiera, es que tenía que ser mujer, es que hay que cocinarle al marido, es que hay que dárselo siempre al marido, no sea mala esposa con su marido, hágale caso a su esposo. Entonces, claro, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por compartir este rato. Espero que sigan pendientes del canal, que sigamos discutiendo estos temas con argumentos, sin fanatismo, con respeto. Lo más importante es dar nuestra opinión, nuestros conceptos, pero sin agredir a las demás personas. Les envío un abrazo muy fuerte y nos veremos mañana con más contenido de la Universidad Nómada. Mañana tendremos un día de geopolítica, así que espero que estén muy pendientes. Les envío un fuerte abrazo y hasta pronto.